del material genético que la mujer va a proporcionar, es captado por las fimbrias que son parte de las trompas de falopio. Este óvulo viaja a la región ampular, ahí espera a que pueda ser fecundado por el espermatozoide. Una vez que es fecundado, este óvulo tiene que migrar por todo el trayecto de la trompa de falopio. Más o menos al cuarto día llega a la cavidad endometrial en forma de mórula. Después pasan 2 días más, al sexto día la mórula se convierte en un blastocisto y este blastocisto se implanta en el útero. Esto es lo que ocurre normalmente en las mujeres que están embarazadas, cuyo embarazo se va a producir en la región endometrial dentro del útero, ¿ya? Pero el embarazo ectópico, nosotros lo vamos a definir como embarazo ectópico, deriva del griego ek, que significa mal, y topo significa lugar. Entonces, mal lugar, que quiere decir que la implantación del huevo fecundado no se produce en el lugar correcto o bien fuera de la cavidad uterina, ¿verdad? Entonces, esta es la definición que nosotros vamos a tener del embarazo ectópico, lugar anormal de implantación del huevo, una vez que ha sido fecundado a nivel de las trompas de falopio, ¿ya? La frecuencia de esta complicación de embarazo es 1 de cada 100 mujeres embarazadas, es decir, de 100 mujeres embarazadas, una de ellas puede experimentar un embarazo ectópico. Es más frecuente en mujeres entre los 20 y 29 años de edad. Los embarazos ectópicos son responsables de aproximadamente el 10% de la muerte materna por las complicaciones que puede presentarse. Principalmente se ha visto en embarazos ectópicos cervicales, son pacientes muy complicadas de resolver este problema, o son pacientes que tienen hemorragia interna y muchas veces, si no se hace un tratamiento adecuado y oportuno, puede complicarse, como se había mencionado, por la muerte de la mujer, ¿no? De la paciente. ¿Cuáles son las teorías que tratan de explicar esto del embarazo ectópico? Tenemos 3 teorías. Anomalías en la captación de los ovocitos, retraso en la migración del huevo que ha sido fecundado o de flujo tubárico, ¿ya? Son 3 teorías que tratan de explicar la etiología de lo que son los embarazos ectópicos. Vamos a hablar del primero, que son las anomalías en la captación del ovocito. La trompa no cumple con la función de captación del ovocito, es decir, que el ovocito no es llevado hacia la trompa de falopio, y como el ovocito ya está fecundado por el espermatozoide, este se puede implantar muy fácilmente en el fondo del saco de Douglas y producir un embarazo ectópico. También hay un retraso en la migración, que es otra de las teorías que trata de explicar esto de los embarazos ectópicos, donde la trompa no realiza el transporte embrionario de manera correcta. 4 a 5 días después de la ovulación, el huevo aún se encuentra dentro de la trompa de falopio. Ya es decir, que la trompa, gracias a los movimientos del peristaltismo, gracias a las células ciliadas, no puede transportar el huevo hacia la cavidad endometrial. Y 4 a 5 días, que es donde ya tendría que estar en la cavidad endometrial, el huevo fecundado continúa en la trompa. ¿Ya? Y esto generalmente puede deberse de causa hormonal o puede ser de causa mecánica. Dentro de las causas hormonales está que la progesterona, como ustedes bien saben, es una hormona que se produce a nivel del cuerpo amarillo o cuerpo lúteo que se encuentra dentro del ovario, que es un vestigio de lo que es el folículo terciario, folículo de Graf, se convierte en cuerpo lúteo amarillo y empieza a producir grandes cantidades de progesterona, ¿no? La progesterona favorece la migración del huevo porque estimula el peristaltismo de las trompas de falopio. En cambio, la otra hormona que también se produce en los ovarios, que es el estradiol, frena la migración del huevo que ha sido fecundado. Por este motivo, cuando hablamos de una teoría de tipo hormonal, cuando hay un exceso de la hormona estradiol, es decir, de los estrógenos que son producidos en los ovarios, aumenta la incidencia de embarazos ectópicos, porque estos estrógenos, como les he mencionado, es la que se va a encargar de enlentecer el tránsito a través de las trompas de falopio. Es una de las teorías que está relacionado con el retraso de la migración a expensas por una alteración en la producción de hormonas, ya sea por un aumento de la hormona de tipo estrógeno
o una disminución de la hormona de tipo progesterona. ¿Ya? Y en tercer lugar tenemos el reflujo tubárico, donde el blastocisto llega de manera normal o adecuada hacia la cavidad uterina, es decir, al endometrio, al cuarto, al quinto, al sexto día después de haberse producido la fecundación, pero por efectos también de tipo hormonales, esta célula, este cigoto, es expedido hacia la trompa. ¿Ya? También es otra de las teorías que tratan de explicar por qué se producen los embarazos ectópicos. Anomalías de captación del ovocito, retraso de la migración del ovocito o reflujo tubárico del ovocito. Son las tres teorías que se encargan de más o menos explicar por qué se producen los embarazos ectópicos en la mujer embarazada. Pero también hay varios factores predisponentes que pueden producir embarazos ectópicos. Y dentro de estos factores tenemos antecedentes de enfermedades inflamatorias pélvicas en las mujeres, que si no se hacen un buen tratamiento en forma oportuna y adecuada, pueden producir muchas problemas en la mujer, no solamente de embarazo ectópico, sino también de dolores crónicos, alteraciones en la menstruación, ¿ya? Entonces, estos procesos inflamatorios pueden producir adherencias o cicatrices a nivel de las trompas de falopio y de esta manera impedir que el huevo pueda migrar hacia la cavidad endometrial. Procesos inflamatorios a nivel de las trompas de falopio también puede ser de la misma manera. Si una paciente tiene un embarazo ectópico anterior, hay un mayor porcentaje de riesgo de que la paciente pueda desarrollar embarazo ectópico, ya sea en la misma trompa o en la trompa contralateral. Divertículos congénitos a nivel de las trompas, que también serían unos problemas anatómicos que van a dificultar que el huevo pueda llegar a la región endometrial. Pacientes que han sido sometidas al salpingoclasia, es decir, que han decidido no quedar embarazadas, se han hecho ligar las trompas y después de unos años han decidido tener todavía su familia, entonces deciden hacerse una recanalización, es decir, una cirugía para nuevamente unir las trompas de falopio. Estas pacientes tienen solamente un éxito de un 30%, el 70% hay el riesgo de que no se puedan embarazar y también el riesgo de que puedan desarrollar embarazos ectópicos, ¿ya? El uso de dispositivos intrauterinos como ser el té de cobre también es un factor predisponente de riesgo de que la paciente pueda desarrollar embarazos ectópicos, porque no se olviden que los dispositivos intrauterinos predisponen a las infecciones uterinas y también predisponen a las infecciones de las trompas de falopio, ¿ya? Entonces hay un mayor riesgo de que la paciente desarrolle embarazo ectópico por los dispositivos. No tanto así por los dispositivos, sino por los procesos inflamatorios infecciosos que estos pueden producir, ¿no? La endometriosis tubárica de la misma manera son problemas o tejido endometrial que no se encuentra dentro del endometrio, son tejido endometrial que puede migrar hacia las trompas de falopio y producir a este nivel de la misma manera cicatrices o adherencias que puedan evitar que el huevo pueda llegar hacia la cavidad endometrial. El tabaquismo y los abortos previos de la misma manera. Entonces, se dan cuenta, son varios factores que pueden predisponer a que la paciente pueda desarrollar embarazo ectópico. Estamos hablando dentro de las primeras 22 semanas de gestación. Ahora, dentro de los embarazos ectópicos, el lugar más frecuente de producción de los embarazos ectópicos son las trompas de falopio. Trompas de falopio, es decir, con un porcentaje aproximado de un 95 a un 97% de los embarazos ectópicos se producen en las trompas de falopio, ¿ya? También tenemos en un 2 o un 4% a nivel tubo ovárico, también es otra localización frecuente, a nivel de los ovarios en un 5%, a nivel abdominal en un 0.1%, intraligamentario, ¿no? Es muy raro en 0.03%, es decir, que hay ligamentos de fijación del útero, que son los ligamentos anchos. Este ligamento ancho está formado por dos hojas, una hoja anterior y una hoja posterior. Entonces el huevo que ha sido fecundado se puede introducir dentro de estas hojas
y producir un embarazo ectópico de tipo intralegamentario, en un 0,03%, es decir, muy raro que se produzca. Y el otro tipo de embarazo ectópico es el embarazo ectópico de tipo cervical, también muy raro, en 0,02%, es decir, que el embarazo ectópico se va a localizar a nivel cervical. Estos embarazos ectópicos de tipo cervical son los de mayor riesgo para nosotros, porque como es una zona no apta para el embarazo, este embarazo ectópico o esta zona em, es muy difícil de localizar. No se olviden que aquí están las arterias uterinas, entonces generalmente cuando se hacen las cirugías tratando de secar, de retirar el embarazo ectópico, muchas veces sangra, y muchas veces también se ha terminado en histerectomías, ¿no? Que son embarazos ectópicos de tipo cervical que nos producen a nosotros en la parte de ginecobstetricia muchos problemas cuando las tenemos que operar. Bueno, estas son las diferentes localizaciones que ya hemos mencionado. Tenemos los embarazos ectópicos ováricos, tenemos los embarazos ectópicos de tipo a nivel de la trompa, que son los más frecuentes, hemos mencionado, en un 94, un 97%, y dentro de las trompas de falopio tenemos el ísmico, el tubárico, el ampular, bueno, de acuerdo en cuál porción de la trompa de falopio se ha localizado el embarazo ectópico. Tenemos el intramural, que es otro tipo de embarazo ectópico, el abdominal, que se localiza, que el huevo no migra hacia la cavidad endometrial, sino que sale de la región ampular y se deposita en el abdomen. El cervical, que les he dicho que es un 0,2%, que es uno de los más peligrosos por el sangrado que puede producir, ¿no? Entonces, son diferentes localizaciones de embarazo ectópico que se puede presentar en la mujer. Pero les vuelvo a repetir, lo más frecuente es que sea en las trompas de falopio, en un 94 a un 95 a un 97%, perdón. ¿Alguien tiene alguna pregunta, perdón? No, doctor. Ya, listo. Entonces vamos a continuar. Eh, Vamos a hablar del embarazo ectópico tubárico, les había mencionado que es el más frecuente. Y dentro de los embarazos ectópicos tubáricos, bueno, lo vamos a subdividir de acuerdo en la porción del embarazo ectópico en la que se va a encontrar, ¿verdad? Tenemos el embarazo ectópico intersticial, que es este, o también denominado intramural, porque se encuentra dentro del espesor de lo que es la musculatura del útero. De la misma manera que el embarazo ectópico, son embarazos ectópicos muy difíciles de tratar porque están dentro de la capa muscular de lo que es el útero, muy sangrantes. Tenemos el embarazo ectópico, es el que les mencionaba, el intersticial, que se localiza en el espesor del músculo uterino. Esta paciente, si se dan cuenta, ha terminado en histerectomía, perdón, han terminado en histerectomía, han retirado todo lo que es el útero, este es el miometrio, este es el endometrio, este es el cervix, y el embarazo ectópico estaba localizado en la región del istmo, ¿verdad? La porción de la trompa de falopio que está atravesando la capa muscular del útero, ¿no? Tenemos la ísmica, que es la otra porción de los embarazos ectópicos, en la porción media y más estrecha de la trompa de falopio, que se presenta en un 10% de los casos. Y tenemos la más frecuente, hablando de las trompas de falopio, el lugar más frecuente donde se producen los embarazos ectópicos es en la región ampular, en un 75%. Y la región ampular, si ustedes se acuerdan, como les había mencionado, es el lugar donde más frecuentemente se produce la fecundación del huevo por el espermatozoide. Entonces, en un 75% de los embarazos ectópicos tubáricos se localizan en la región de tipo ampular, que es el mismo lugar, como les vuelvo a mencionar, donde se ha producido la fecundación del huevo. En un 6,2% se encuentra la región del infundíbulo, es decir, de las fimbrias, a nivel de las fimbrias, que son la parte móvil de las trompas de falopio, que son las encargadas de captar al huevo que ha sido expulsado hacia la cavidad abdominal. Entonces, a nivel de las fimbrias también se puede producir los embarazos ectópicos en aproximadamente un 6% de los casos.
Después tenemos el embarazo ectópico tubovárico, como están viendo en el dibujo, se localiza en el ligamento que está uniendo la trompa de falopio con el ovario. También es otra localización muy poco frecuente también. Tenemos el infundibular, ya, también que es otro lugar, ya se había mencionado, perdón. Este es el embarazo ectópico ovárico. Ustedes están viendo aquí, el huevo se implanta en el ovario. Aquí tenemos un ovario donde se puede ver un embrión ya totalmente formado. Entonces es un embarazo ectópico ovárico. Obviamente este tipo de embarazos no son compatibles con la vida. Normalmente a medida que el embrión va creciendo y el saco gestacional también, el útero se rompe, el ovario se rompe y empieza la hemorragia hacia la cavidad uterina, hacia la cavidad abdominal, perdón. Entonces son los embarazos ováricos también que se presentan en un 5% de los casos. Estos son otro embarazo ovárico, usted está viendo todo el ovario y por dentro del ovario está lo que es el embrión, ¿verdad? Entonces en este caso lo que los cirujanos han realizado es una oforectomía, es decir, han sacado todo el ovario que estaba comprometido, ¿no? Dejar el ovario, tratar de separar, no es muy bueno porque es muy friable este tejido y muchas veces se ha intentado conservar, pero se ha tenido que volver a ingresar por el sangrado que se presentaba a nivel de los ovarios. Doctor, Lo más recomendable, dime. en esta situación, sí o sí tiene que sacar ovario. Por eso les decía que son tejidos muy friables, es decir, que muchas veces sacar solamente el feto, la placenta, tienen que acordarse que el tejido placentario, o es decir, el trofoblasto en este caso, es como una raíz de un árbol, ¿verdad? Que se introduce hacia dentro del tejido ovárico. Entonces, querer sacar todo ese tejido trofoblástico para conservar el ovario tiene sus riesgos porque una vez retirado el feto, la placenta, y una vez haber hecho hemostasia, hay el riesgo de que ese ovario siga sangrando. Entonces, como les digo también, muchas veces se ha tenido que intervenir a la paciente para retirar el ovario, ¿no? Lo más aconsejable en este caso es sacar el ovario, ¿no? Porque el tejido es muy friable, como les decía. Si ocurre esto, bueno, la paciente va a tener que cuidar mucho el otro ovario, que es del lado contralateral, ¿no? Tenemos los embarazos tópicos abdominales que se presentan en el 0,1%. Son embarazos muy raros. Pueden ser primarios cuando desde el principio se implantan en la cavidad abdominal, o pueden ser secundarios cuando lo hace después de haber estado implantado en la trompa o en el ovario, ¿no? De estos embarazos ectópicos abdominales, yo le digo, es muy raro que se presente. Nosotros hemos tenido un caso en la maternidad cuando yo era residente, donde una paciente ha hecho todos sus controles allá, tenía exámenes ecográficos y todo normal. Llegó el momento de la cesárea, porque se programó cesárea, porque estaba en situación transversa, se abrió el abdomen y directamente salió el bebé, sin tocar el útero. Y esto era porque el embarazo se había localizado en la cavidad abdominal, como están viendo aquí. Aquí ven un embarazo, un feto, pero ven a este lado, aquí lo que vemos es el útero, ¿verdad? Un útero vacío, pero el embarazo está ahí. El tejido trofoblasto, si ustedes se fijan, ha tenido que adherirse al hígado, se ha adherido al estómago, asas intestinales, y de ahí ha sacado todo lo necesario para nutrir al feto, ¿no? Como les mencionaba, y son bien raros que estos embarazos ectópicos abdominales lleguen a término. En esa época, cuando yo les mencionaba, creo que era el quinto a nivel mundial que había tenido evidencia de que un embarazo ectópico ha llegado a término, ¿no? Son muy raros que lleguen a término, pero lo más raro ha ocurrido es que nadie se da cuenta que era un embarazo ectópico abdominal hasta el momento del parto, ¿no? De la cesárea. ¿No? Entonces, esta paciente lo que se ha hecho es sacar al Doctor, feto y la placenta se ha quedado ahí, no se ha sacado, porque intentar sacar un tejido placentario, desprender del hígado, de los intestinos
o de otras estructuras que se encuentran dentro de la cavidad abdominal de la paciente, lo único que provocaría es producir mucha hemorragia. En esa ocasión, lo que se ha hecho es sacar al feto, dejar la placenta y hacer tratamiento quimio, farmacológico, ¿no? Con metrotexate, para tratar de que ese tejido trofoblasto se pueda eliminar. Dime, ¿tenías una pregunta? ¿Alguien tenía una pregunta, perdón? Sería para saber cómo la mamá se quedaría después de esto, pero usted ya explicó. Ah, ya, sí, no. Por eso, intentar sacar la placenta, en este caso, es totalmente contraindicado. Como les digo, la placenta es un tejido que busca la mejor zona de vascularización. Y como ven en la imagen, la placenta ha ubicado diferentes órganos en la mujer para nutrir al feto, ¿no? Entonces, la placenta se dejó y con tratamiento farmacológico se pudo continuar sin ningún problema. Ya, entonces, el embarazo ectópico de tipo abdominal, muy raro, 0.1%. Tenemos el embarazo ectópico intraligamentario, como les mencionaba, como medio de edificación del útero tenemos el ligamento ancho, que son dos hojas, una hoja anterior que cubre todo lo que es el útero, las trompas y los ovarios, una hoja posterior de la misma manera, y el embarazo se introduce dentro de las dos hojas, ¿no? Es una forma de embarazo ectópico también poco frecuente que se puede presentar. Tenemos el embarazo ectópico de tipo cervical, también muy raro, en el 0.02%, pero raro, pero también muchas complicaciones. Como ustedes saben, los órganos genitales internos están dentro de la cavidad pélvica. Llegar a este nivel y tratar de sacar el embarazo ectópico muchas veces ha producido mucho sangrado. Las pacientes han tenido que terminar en histerectomía, ¿ya? Es muy difícil tratar este tipo de embarazos ectópicos cervicales. Por suerte y gracias a Dios, la frecuencia es solamente del 0.02%, ¿no? Son muy raros que se presenten. Nos han tocado, pero como les digo, muy difícil, mucho sangrado y lamentablemente muchas veces se ha tenido que terminar en una histerectomía. Bueno, esos serán los tipos de embarazos ectópicos que se pueden presentar. Ahora vamos a hablar de las manifestaciones clínicas de los embarazos ectópicos. Vamos a hablar de un embarazo ectópico no roto, es decir, un embarazo ectópico que está asintomático o va a tener una leve sintomatología. Este embarazo ectópico, generalmente los embarazos ectópicos se rompen cuando están en la región de las trompas de falopio. Entre la quinta y sexta semana ya empiezan a producir muchos síntomas. Séptima, octava semana ya no avanzan más porque las trompas de falopio no son aptas para contener el crecimiento del embarazo y por este motivo se rompen las trompas y empieza la hemorragia. No solamente una hemorragia hacia fuera, hacia la cavidad uterina, hacia la vagina, sino también una hemorragia hacia adentro, hacia la cavidad abdominal. Entonces vamos a hablar de un embarazo ectópico no roto. Los síntomas son amenorrea de pocas semanas, eso es como toda mujer embarazada. La paciente puede experimentar un sangrado vaginal, transvaginal escaso, oscuro. Eh, También puede presentar un cuadro de dolor abdominal intermitente de intensidad variable, generalmente localizado en el área donde se encuentra el embarazo ectópico. Como les mencionaba, principalmente nos vamos a abocar en lo que es el embarazo ectópico de tipo tubárico, es decir, a nivel de las trompas de falopio, porque es el que con más frecuencia se va a presentar. ¿Ya? Entonces, esta puede ser la sintomatología de una paciente que tiene embarazo ectópico, pero es un embarazo ectópico no roto, es decir, no está complicado. Perdón. Signos que puede presentar la paciente. Bueno, son los signos normales que una mujer embarazada puede presentar, como ser las mamas con características gravídicas, las mamas están creciendo, están aumentando de volumen gracias a los cambios hormonales que la mujer está experimentando. El endometrio se encuentra con una reacción desigual, es decir, es un endometrio grueso. Normalmente en el endometrio tendría que estar ubicado el embarazo, pero en este caso el endometrio está listo para recibir el embarazo,
por la estimulación hormonal, pero el embarazo nunca ha llegado al endometrio. Y si se hace una ecografía en un embarazo ectópico, el endometrio está engrosado, como se había mencionado. Puede estar 2 o 3 centímetros de diámetro o de anchura de lo que es el endometrio, ¿no? El útero ha aumentado ligeramente de volumen, con caracteres gravídicos, doloroso la movilización. Y lo que más nos va a llamar la atención, si es que se ha hecho un buen examen ginecológico obstétrico, es un tumor palpable, ya sea en uno de los anexos, anexo del lado derecho o anexo del lado izquierdo, que puede ser doloroso a la movilización, ¿no? Entonces son algunas de los signos que van a presentar una paciente con embarazo ectópico, como les había mencionado, un embarazo ectópico no roto. Embarazo tubárico no roto, aquí ya cambia la situación. Cuando los síntomas que la paciente va a presentar es dolor abdominal intenso, de aparición brusca. El dolor que la paciente va a experimentar generalmente a un principio puede ser localizado a nivel de la trompa donde se ha producido la ruptura, pero al poco tiempo se hace difuso, se hace diseminado, todo el abdomen le duele a la paciente. Y esto se produce porque la paciente está con hemorragia interna, tiene un sangrado hacia la cavidad abdominal. Y no se olviden que en la cavidad abdominal está el peritoneo. Entonces, el sangrado produce mucha irritación peritoneal. Entonces, por esto las pacientes presentan abdomen agudo, abdomen en tabla, muy doloroso a la exploración del abdomen, ¿no? La paciente va a experimentar por la hemorragia interna y por la sintomatología de dolor, náuseas, vómitos, puede presentar desmayos o lipotimias, sensación de presión en el recto o tenesmo rectal también. Como la paciente está teniendo no solamente una hemorragia interna también y se está choqueando, entonces tiene cuadro de choque neurogénico y hipovolémico. La paciente va a presentar escalofríos, va a presentar diaforesis, vértigo, taquipnea, va a estar con hipotensión y palidez, ¿no? Entonces, son pacientes con alto riesgo obstétrico. A estas pacientes se las tiene que tratar en forma rápida, obviamente tomando todas las medidas, porque estas pacientes tienen hemorragia interna y se pueden complicar muy fácilmente, ¿no? Incluso llegar a la muerte. Los signos de crecimiento uterino no acorde a la edad gestacional. Generalmente el útero está pequeño para la edad gestacional. Esto lógicamente se entiende porque no hay feto, no hay saco amniótico, no hay líquido amniótico, entonces el útero va a estar disminuido para la edad gestacional. La paciente va a presentar signos de irritación peritoneal, por eso el dolor intenso a nivel del abdomen, abdomen agudo. Normalmente cuando nosotros vemos este tipo de pacientes, nosotros hacemos un examen especular, colocamos el espéculo, porque la paciente, como les había mencionado, no solamente sangra hacia la cavidad abdominal, sino también sangra hacia el útero y de ahí por el cervix a la vagina. Hacemos el examen especular y lo que se puede evidenciar es un abombamiento de los fondos del saco de Douglas. Este abombamiento se produce porque hay una hemorragia interna, entonces el abdomen se está llenando de sangre. Hay defensa de la pared muscular del abdomen por la irritación peritoneal y percepción de una masa tumoral anexial. Bueno, la percepción o la palpación de esta masa tumoral en pacientes con embarazo ectópico roto se nos dificulta mucho por el dolor que la paciente por el dolor que la paciente presenta cuando se trata de hacer este tipo de exámenes, ¿no? Cuadro clínico en cuanto a la frecuencia, se dice que lo más frecuente que una mujer va a presentar después de todo lo que hemos visto, lo más frecuente es que tenga dolor, en un 98%. Es el signo más frecuente de una paciente con un embarazo ectópico. En un 80% está el sangrado transvaginal, en un 65% obviamente la amenorrea y en un 50% de los casos se puede percibir la masa parauterina. Pero dentro de estos cuatro cuadros clínicos que la paciente va a presentar, lo más frecuente es el dolor. ¿Y dónde generalmente se localiza el dolor? En una de las fosas ilíacas, fosa ilíaca derecha o fosa ilíaca izquierda.
principalmente. Y si se trata de un embarazo ectópico, como les había mencionado, inicialmente también se localiza en estas fosas, pero al poco tiempo el dolor se hace difuso a nivel de todo el abdomen. El diagnóstico, siempre les he mencionado, primero es clínico, no es directamente irnos a la ecografía o a la tomografía, ¿no? Primeramente el diagnóstico que nosotros vamos a sacar es clínico, por la sintomatología que la paciente va a presentar. La paciente me ha dicho que dentro de la clínica, si nosotros palpamos una masa parauterina que está doloroso al tacto, tenemos que ya tener una impresión diagnóstica de qué se puede tratar. Y si además la paciente tiene alteraciones en la o amenorrea de corta duración, entonces nuestro diagnóstico presuntivo cada vez va siendo mucho más evidente. A veces la paciente también puede presentar pseudomenstruaciones, es decir, ella referir que sí está con su menstruación, pero no ser menstruación, sino puede ser un sangrado propio de la implantación anormal del cigoto. El dolor intermitente y continuo, lateralizado a una de las fosas ilíacas, derecha o izquierda en forma inicial, generalmente cuando no está roto. Signos de embarazo, obviamente va a presentar porque sigue teniendo la paciente los cambios hormonales propios de un embarazo, náuseas, anorexia, cialosea, lipotimias y también puede presentar vértigo, ¿no? Entonces, esto es toda la sintomatología en una paciente con un embarazo ectópico. Al examen genital, la paciente va a presentar útero reblandecido, ligeramente aumentado de tamaño, no está acorde o por encima de la edad gestacional, generalmente está disminuido en relación a la edad gestacional, obviamente. La movilización del útero es dolorosa. Al tacto bimanual, presencia de una masa parauterina, ya les había mencionado. ¿Qué exámenes de laboratorios nosotros podríamos hacer? Tenemos las pruebas de embarazo, obviamente, un hemograma completo. Dentro del hemograma completo lo que se tiene que hacer es tiempos de coagulación. No hay que olvidar que como la paciente está teniendo, si se tratara de un embarazo ectópico roto, la paciente tiene una hemorragia interna y por tal motivo la paciente va a presentar pérdida de los factores de la coagulación. Entonces, la paciente, si el sangrado es grande, abundante, entonces podemos tener problemas. Entonces, por este motivo, hay que pedir tiempos de coagulación siempre en una paciente con embarazo ectópico roto. La ecografía es un examen complementario muy útil que se tiene que hacer. La ecografía nos va a indicar, bueno, que el útero está vacío, que un endometrio que está engrosado y se va a poder evidenciar la presencia de una masa parauterina y en la masa se va a evidenciar la presencia del embrión con su latido cardíaco, muchas veces también, ¿no? Entonces la ecografía es un método complementario muy útil para confirmar nuestro diagnóstico. Y la culdocentesis es un examen también que se hace en las pacientes para descartar de que si es sangre o no lo que está acumulando dentro de la cavidad uterina o abdominal. Normalmente si tenemos una paciente con un dolor abdominal difuso, no sabemos si es embarazo ectópico o no, le hacemos el examen especular. Les había mencionado que los fondos de saco de Douglas van a estar abombados porque se están llenando de líquido ahí adentro. Y nosotros para saber qué es eso que está produciendo el abombamiento de los fondos de saco, nosotros tenemos que hacer una punción del fondo de saco posterior de Douglas. Hacemos una punción de aproximadamente medio centímetro y lo que hacemos es aspirar. Aspiramos el contenido. ¿Y de qué características tiene el contenido cuando hablamos de un embarazo ectópico? La característica es que el sangrado no coagula, porque les había mencionado que los factores de coagulación van a estar alterados. Ya, eso tienen que tener muy presente ustedes. Chicos, la clase ya se va a cortar, entonces van a entrar por el mismo link en un ratito. Aquí lo vamos a dejar y en unos 2 minutitos volvemos a entrar por la misma página. ¿Ya?